La Madre Superiora guardaba un secreto terrible en el sótano del convento. Tenía apenas 11 años cuando mis padres me entregaron a las monjas del convento de la Santa Cruz en Puebla, diciéndome que iba a aprender a ser una niña de bien. En ese momento, inocente como era, pensé que iba a estudiar, a aprender a leer bonito, tal vez hasta a tocar el piano como veía en las películas. Pero lo que descubrí en ese convento, especialmente en el sótano que la Madre Superiora mantenía bajo llave, cambió mi vida para siempre. Había un secreto terrible ahí abajo, un secreto tan grande, tan pesado, que cuando finalmente lo descubrí, entendí que el mundo no era como me lo habían pintado. Todavía no entienden de qué secreto hablo, ¿verdad? Pero cuando lo sepan, cuando lleguen al final de esta historia, van a entender por qué necesito contarla. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro Remedios Delgado. Hoy tengo 81 años. Pero esta historia comenzó cuando era solo una niña flaquita de 11 años, con trenzas apretadas y vestido de manta remendado. Necesito contarles cómo llegué a ese convento, qué vida tenía antes, para que entiendan bien lo que me pasó después, porque todo en esta vida tiene su porqué, ¿no, mijo? Crecí en un pueblito pequeñito que se llama Atlixco, allá en Puebla. Eran los años de 1954, cuando México todavía estaba levantándose después de tantas revoluciones y guerras. Mi familia vivía en una casita de adobe en las orillas del pueblo, con techo de teja que goteaba cuando llovía fuerte. Éramos 7 hermanos en total. Yo era la cuarta, en medio de un montón de bocas que alimentar. Mi padre, don Hermenegildo Delgado, trabajaba en la hacienda de don Próspero, el cacique del pueblo. Se levantaba cuando todavía estaban las estrellas en el cielo. Se tomaba un cafecito negro sin azúcar, porque no había, y se iba caminando 2 leguas hasta los campos de caña. Regresaba cuando ya había oscurecido, con las manos llenas de callos, la espalda encorvada, y nunca, nunca lo vi sonreír. Era un hombre silencioso, duro, de esos que piensan que demostrar cariño es cosa de mujeres. Mi madre, doña Asunción, era el alma de esa casa. Desde que amanecía hasta que nos acostábamos, no paraba de trabajar. Lavaba ropa ajena en el lavadero del patio, molía maíz en el metate para hacer tortillas, cuidaba de los más chiquitos, cosía ropa remendada hasta altas horas de la noche con una vela que apenas alumbraba. Sus manos siempre estaban rojas, rasposas, agrietadas. Decía que las manos de mujer trabajadora eran su orgullo, pero yo veía el cansancio en sus ojos, ese cansancio que nunca se quita ni durmiendo. Nuestra casa tenía solo 2 cuartos. En uno dormíamos todos los niños, amontonados en petate sobre el suelo de tierra pisonada. En el otro dormían mis padres y los 2 bebés más chiquitos. La cocina era un cuartito aparte, con piso de cemento quemado y un fogón de leña que llenaba todo de humo negro. No teníamos baño dentro de la casa. Había una letrina al fondo del solar, entre los nopales, y para bañarnos usábamos una jícara para echarnos agua fría de una tina de lámina. El pueblo de Atlixco era bonito, no voy a negarlo. Estaba rodeado de cerros verdes, con el volcán Popocatépetl mirándonos de lejos como un gigante dormido. Las calles principales estaban empedradas, pero en nuestra colonia era pura tierra que se convertía en lodazal cuando llovía. Había una plaza central con su kiosco, su iglesia grande con campanas que sonaban cada hora, y el mercado donde mi madre iba los jueves a vender las colchas que cosía. Yo era una niña que soñaba con cosas sencillas, pues. Quería tener un vestido nuevo, no heredado de mis hermanas mayores.
Quería zapatos que me quedaran bien, no esos guaraches viejos que me lastimaban los pies. Quería comer algo más que frijoles y tortillas. A veces, cuando pasábamos por la tienda de Don Pancho, veía esos dulces de colores en la vitrina y se me hacía agua la boca. Dulces de leche, cocadas, caramelos envueltos en papel brillante, pero sabía que pedir esas cosas era pecado de ambición, como decía mi madre. Mis días comenzaban temprano, tempranísimo. Mi madre me despertaba cuando todavía estaba oscuro afuera. Levántate, socorro, que el día no espera a flojos. Me levantaba medio dormida, me echaba agua fría en la cara de una palangana y empezaba con mis tareas. Primero tenía que barrer el patio con una escoba de varas que rascaba en la tierra suelta. Después juntaba los huevos de las 5 gallinas que teníamos, daba de comer a los marranos en su chiquero y ayudaba a mi madre a prender el fogón. Hacer tortillas era mi tarea favorita, aunque me dolieran las manos. Mi madre me había enseñado desde chiquita. Agarraba una bolita de masa, la ponía entre las palmas y la iba palmoteando, palmoteando, hasta que quedaba redonda y delgadita. El sonido de las palmadas en la masa era como música. Plaf, plaf, plaf. Después la ponía en el comal caliente y veía cómo se inflaba como globito. Ese era el momento mágico, cuando sabías que la tortilla estaba bien hecha. No iba a la escuela. Mis hermanos mayores habían ido un tiempo, pero cuando nació el 6.º hermano, mi padre dijo que ya no alcanzaba el dinero para útiles y uniformes. Además decía, ¿para qué necesita estudio una niña? Se va a casar de todos modos y el marido la va a mantener. Yo me moría de ganas de aprender a leer bien. Sabía algunas letras que mi hermano mayor me había enseñado a escondidas, pero nada más. Veía a las niñas del pueblo yendo a la escuela con sus uniformes azules y blancos, cargando sus libros, y sentía una envidia que me comía por dentro. Los domingos eran diferentes. Nos arreglábamos con lo mejor que teníamos, que no era mucho, y caminábamos hasta la iglesia del pueblo. Yo llevaba mi vestido menos remendado, las trenzas bien apretadas con aceite de ricino para que brillaran, y mis guaraches limpiecitos. Mi madre decía que ante Dios todos éramos iguales, ricos y pobres, pero yo veía que las familias ricas se sentaban adelante y nosotros atrás, y algo me decía que no éramos tan iguales. Después de misa nos quedábamos un rato en la plaza. Ahí era donde yo veía el otro mundo, el mundo de los que tenían dinero. Las señoras con sus vestidos bonitos, los niños comiendo helados, los hombres con sus trajes planchados. Me quedaba mirándolos como si fueran de otro planeta. A veces mi madre me compraba un dulce de cacahuate con piloncillo y ese era el mejor momento de toda la semana. En las tardes, cuando acababa mis tareas, jugaba con mis hermanos menores. Hacíamos muñecas de olote, jugábamos a las escondidas entre los nopales, corríamos descalzos levantando polvo. No teníamos juguetes de verdad, pero la imaginación no nos costaba nada. Yo tenía una muñeca de trapo que mi madre me había hecho con retazos viejos, le decía Esperanza, porque era mi esperanza de tener algo mío, algo que nadie más tocara. El agua era un tesoro en nuestra casa. Teníamos que ir a cargarla de un pozo que estaba a 3 cuadras. Yo iba con mi hermana mayor, cada una con su cántaro de barro en la cabeza. Caminábamos despacio, despacito, para no tirar ni una gota. El cántaro pesaba tanto que me dolía el cuello, pero nunca me quejaba porque eso era cosa de niñas malcriadas, según mi madre. La comida era siempre lo mismo: frijoles negros, tortillas, chile. Cuando había dinero, mi madre compraba unos jitomatitos y hacía una salsa que sabía a gloria. Los domingos, si había sido buena semana, comíamos un poquito de carne,
unos pedacitos de puerco que mi madre estiraba en el caldo para que alcanzara para todos. Nos sentábamos en el suelo alrededor de un petate y cada quien tenía su platito de peltre. Nunca alcanzaba para que todos nos llenáramos, pero aprendimos a no pedir más. Por las noches, cuando ya todos estábamos acostados en los petates, escuchaba a mis padres hablando bajito en su cuarto. Siempre era lo mismo, que no alcanzaba el dinero, que la deuda con don Próspero seguía creciendo, que los niños necesitaban ropa, que el techo se estaba cayendo. Mi padre suspiraba mucho, ese suspiro hondo de hombre que carga el mundo en las espaldas. Mi madre rezaba el rosario todas las noches, pidiendo a la Virgencita que nos ayudara. Yo soñaba con cosas imposibles, mijo. Soñaba que un día íbamos a tener una casa con piso de mosaico, que iba a poder estudiar, que iba a comer dulces cuando quisiera. Soñaba que iba a ser maestra, porque las maestras del pueblo me parecían las mujeres más elegantes del mundo, con sus blusas limpias y sus faldas planchadas. Pero esos eran sueños de niña tonta. Como decía mi padre cuando me cachaba mirando al cielo en lugar de trabajar, la vida en Atlixco era dura, pero era la única que conocía. Los días se repetían iguales uno tras otro, como las cuentas de un rosario. Despertar, trabajar, comer poco, trabajar más, dormir, y al otro día lo mismo. Pensaba que iba a ser así toda mi vida, que iba a crecer, me iban a casar con algún campesino del pueblo y repetiría la vida de mi madre. Muchos hijos, mucho trabajo, manos rasposas, espalda encorvada. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Algo que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Fue un domingo después de misa. Tenía yo 11 años recién cumplidos. Estábamos en la plaza cuando vi a mi padre hablando con el padre Eustaquio, el cura del pueblo. Hablaban muy serio, muy quedito. Vi que mi padre movía la cabeza como si estuviera aceptando algo que no quería aceptar. Mi madre estaba parada junto a ellos, con las manos apretadas en el rebozo, y noté que tenía los ojos brillosos como si fuera a llorar. Cuando regresamos a casa, mis padres me llamaron aparte. Mi corazón empezó a latir fuerte, fuerte, porque sabía que algo malo venía. ¡Socorro!, dijo mi padre, y su voz sonó cansada, más cansada que nunca. El padre Eustaquio dice que las monjas del convento de la Santa Cruz en Puebla están buscando niñas para educar. Es una oportunidad grande, hija. Yo no entendía bien. ¿Qué monjas? Mi madre habló limpiándose los ojos con la punta del rebozo. Las Hermanas de la Caridad. Tienen un convento grande en la ciudad. Educan niñas pobres, les enseñan a leer, a escribir, oficios para que se ganen la vida honradamente. ¿Me van a mandar con las monjas?, pregunté, y sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Es por tu bien, dijo mi padre. Aquí no tenemos cómo darte estudio. Allá vas a aprender, vas a comer 3 veces al día, vas a tener un futuro. Pero yo no quiero irme, dije, y mi voz salió finita, asustada. Quiero quedarme aquí con ustedes. Mi madre se arrodilló frente a mí y me agarró las manos. Mija, es la oportunidad de tu vida. Vas a ser alguien. Aquí solo vas a sufrir como yo. ¿Cuándo? Fue lo único que pude preguntar. El próximo domingo. El padre Eustaquio va a llevarte en su camioneta. Una semana. Tenía una semana antes de que mi vida cambiara para siempre. Esa noche lloré escondida debajo de mi petate para que nadie me oyera. Lloré de miedo, de tristeza, de rabia. No quería irme. Atlixco era pobre, la vida era dura, pero era mi casa. Eran mis hermanos, mis padres, mi pueblo. ¿Cómo iba a vivir lejos de todo lo que conocía? Los siguientes días pasaron como sueño. Mi madre me hizo un vestido nuevo con una tela que había guardado, un vestido gris sencillo que iba a ser mi uniforme de convento. Lavó mi ropa,
la dobló con cuidado y la puso en una caja de cartón amarrada con mecate. Esa caja tenía todo lo que yo poseía en el mundo: 2 mudas de ropa interior, 2 vestidos viejos, un rebozo, mis guaraches y mi muñeca de trapo Esperanza. El sábado por la noche mi madre me cortó las trenzas. Dijo que en el convento las niñas no podían tener cabello largo, que era vanidad. Vi caer mis trenzas negras al suelo y sentí que estaba dejando de ser yo misma. Quedé con el cabello cortito. Parejo después, mi madre lloró abrazándome, y fue la única vez que la vi llorar abiertamente. El domingo llegó como llega el fin del mundo. Después de misa, el padre Eustaquio me esperaba afuera de la iglesia con su camioneta vieja. Mi familia entera estaba ahí para despedirse. Mis hermanos pequeños no entendían por qué me iba. Los mayores me miraban con lástima. Mi padre me puso la mano en la cabeza, así nomás, porque no era hombre de abrazos. «Pórtate bien», dijo, «no nos hagas quedar mal». Mi madre me abrazó fuerte, fuerte, y me susurró al oído: «Reza mucho, mijita, y obedece a las madres, son mujeres de Dios». Me subí a la camioneta con mi caja de cartón. El padre Eustaquio arrancó y yo me quedé mirando por la ventana trasera. Vi a mi familia haciéndose cada vez más chiquita, hasta que desaparecieron. Vi a Atlixco alejándose, sus calles de tierra, su iglesia, su plaza, todo lo que conocía. El camino a Puebla fue largo. Íbamos por carretera curvas, pasando por pueblitos que nunca había visto. El padre Eustaquio hablaba de vez en cuando, diciéndome que iba a estar bien, que el convento era lugar santo, que las monjas eran buenas, pero yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar. Cuando llegamos a Puebla, me quedé con la boca abierta. Nunca había visto una ciudad. Había edificios altos, carros por todas partes, gente caminando en las banquetas, tiendas con vitrinas llenas de cosas. Era otro mundo, un mundo que me daba miedo. El convento estaba en el centro de la ciudad. Era un edificio enorme de 2 pisos, pintado de blanco, con ventanas con rejas de hierro. Tenía una puerta grande de madera con un portón de fierro. El padre Eustaquio tocó una campana que colgaba al lado de la puerta. Después de un rato, la puerta se abrió y apareció una monja con hábito negro y blanco. Su cara era seria, sin sonrisa. «Padre Eustaquio», dijo con voz fría, «¿es la niña de Atlixco?» «Sí, Madre Superiora, esta es Socorro Remedios Delgado». La monja me miró de arriba a abajo, como examinándome. Era alta, flaca, con cara huesuda y ojos claros que parecían ver a través de uno. Tenía arrugas hondas alrededor de la boca, como si nunca sonriera. «Pasa, niña», dijo. Me bajé de la camioneta agarrando mi caja. El padre Eustaquio me dio una palmadita en el hombro. «Que Dios te bendiga, hijita». Y se fue. Me quedé parada ahí, sola, mirando a esa mujer alta y seria que iba a cambiar mi vida. «Sígueme», ordenó. Entré al convento y la puerta se cerró detrás de mí con un sonido fuerte, como de tumba cerrándose. Y en ese momento, parada en ese corredor largo y oscuro, sentí que mi vida de niña había terminado, pero todavía no sabía lo que me esperaba. Todavía no sabía del secreto terrible que la Madre Superiora guardaba en el sótano. Un secreto que iba a descubrir muy pronto. El convento por dentro era frío como iglesia. Las paredes eran de piedra pintadas de blanco, pero un blanco sucio, medio gris. El piso era de mosaico rojo y negro, que brillaba porque lo trapeaban todo el tiempo. Olía a humedad, a incienso quemado y a algo más que no podía identificar, algo como aserrado, al lugar donde no entra el sol. La Madre Superiora caminaba delante de mí con pasos largos,
haciendo ruido con los zapatos en el piso. Su hábito negro se movía como alas de sopilote. Yo iba detrás, abrazando mi caja de cartón, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Pasamos por un corredor largo con puertas cerradas a los lados. Se escuchaban voces bajitas de niñas rezando. Después llegamos a un patio interior rodeado de corredores con columnas. En medio había una fuente seca con una virgen de yeso. Alrededor del patio había niñas barriendo, otras cargando cubetas de agua, todas con vestidos grises iguales al que mi madre me había hecho. «Este es el patio principal», dijo la Madre Superiora sin voltear a verme. «Aquí se reúnen las niñas en los recreos». 15 minutos después del almuerzo y 15 minutos antes de la cena. El resto del tiempo están en sus tareas. Seguimos caminando. Subimos unas escaleras que crujían. En el segundo piso había otro corredor largo con muchas puertas. «Los dormitorios», explicó. «Duermen 20 niñas por cuarto. Te voy a asignar a tu catre después». Bajamos por otras escaleras, estas más angostas y oscuras. Llegamos a un pasillo donde el olor a humedad era más fuerte. Había 3 puertas. La Madre Superiora señaló la primera. «La cocina. Vas a trabajar ahí por las mañanas de 5 a 8. Señaló la segunda. «El comedor. Comes en silencio, sin levantar los ojos del plato». Señaló la tercera, que tenía un candado grande. «El sótano. Nunca, ¿me oyes? Nunca se baja ahí. Es mi lugar privado para oración y penitencia. Si te cacho cerca, vas a conocer el castigo». Miré esa puerta con candado y sentí un escalofrío. ¿Qué había ahí abajo que necesitaba candado? Me llevó a una oficina pequeña donde me hizo sentar en una silla dura de madera. Ella se sentó detrás de un escritorio lleno de papeles y me miró fijamente. «Socorro Remedios Delgado», dijo leyendo de un papel. 11 años, familia de campesinos. Padre debe 3 años de renta a don Próspero, 6 hermanos menores. ¿Cómo sabía todo eso? «Aquí vas a aprender disciplina», continuó. «Vas a aprender a obedecer, a trabajar, a ser útil. Si eres buena niña, en unos años sales de aquí preparada para servir en una casa decente. Si eres rebelde, vas a sufrir». «¿Y el estudio?», pregunté bajito. Mi papá dijo que iba a estudiar. Me miró con esos ojos fríos. «Vas a aprender lo básico, a leer un poco, escribir tu nombre, hacer cuentas simples. Pero niñas como tú no necesitan mucho estudio. Necesitan aprender a trabajar duro y a obedecer». Mi corazón se hundió. Esto no era lo que me habían prometido. «Las reglas son simples», dijo. «Despertar a las 5 de la mañana, misa a las 6, desayuno a las 7, trabajo hasta el mediodía, almuerzo, más trabajo, clases de catecismo, cena a las 6, rosario a las 7, dormir a las 8, los domingos, misa larga y trabajo de limpieza. Silencio todo el tiempo, excepto para rezar o cuando se te permita hablar». «¿Y mis papás?», pregunté. «¿Los puedo ver?» «Una vez al año, en Navidad, si se portan bien y si tus padres pueden venir. Escribir cartas una vez al mes, que yo reviso antes de mandar. Una vez al año». Sentí que me ahogaba. «Ahora ve con la hermana Lucía. Ella te va a dar tu uniforme y te va a enseñar tus tareas». Salí de la oficina siguiendo a una monja más joven que me estaba esperando afuera. La hermana Lucía era gordita, con cara redonda y cachetes colorados. Se veía más amable que la Madre Superiora. «Ven, niña», me dijo con voz suave. «Te voy a llevar al ropero». Me llevó a un cuarto lleno de estantes con ropa doblada. Me dio 2 vestidos grises, 2 calzones blancos, una enagua, 2 pares de medias negras y unos zapatos negros viejos que no eran de mi número. «Pon tu ropa de casa aquí», dijo señalando una caja. «Ya no la vas a necesitar». Me cambié ahí mismo, dándome vuelta.
El vestido gris me quedaba grande, los zapatos chicos me apretaban. Me miré pequeño espejo rajado que colgaba de la pared y casi no me reconocí. Parecía otra niña, con el cabello corto y ese vestido feo. La hermana Lucía me llevó después al dormitorio. Era un cuarto enorme con 20 catres de fierro alineados, 10 de cada lado. Cada catre tenía una cobija gris delgadita y una almohada chata. No había nada más, ni roperos, ni mesas, nada. «Este es tu catre», dijo señalando uno en la esquina. «Número 16, guarda tu caja debajo». Puse mi caja de cartón debajo del catre. Era lo único que me quedaba de casa. «Ahora ven, te voy a presentar a las otras niñas». Bajamos al patio. Había como 30 niñas de diferentes edades, todas con el mismo vestido gris, todas con la cabeza agachada trabajando. Unas barrían, otras trapeaban, otras lavaban ropa en unas tinajas grandes. «Niñas», llamó la hermana Lucía, «esta es Socorro, es nueva, quiero que le enseñen las rutinas». Las niñas levantaron la vista apenas un segundo y volvieron a su trabajo. Ninguna sonrió, ninguna dijo nada. Era como si fueran sombras, no personas. Una niña se acercó, era flaquita, de unos 13 años, con cara seria y ojos tristes. «Me llamo Refugio», dijo bajito. «Ven, te voy a enseñar dónde están las cosas». La hermana Lucía se fue y yo me quedé con Refugio. Me llevó a la cocina, que era un cuarto enorme con fogones de leña, ollas gigantes y pilas de trastes. «Aquí vas a trabajar por las mañanas», explicó. «Ayudas a hacer el desayuno para todas. Como 60 personas, contando las monjas y las niñas». Después me enseñó el lavadero, los baños, el comedor, todos los lugares del convento. Mientras caminábamos, le pregunté, «¿Por qué están todas tan calladas?» Miró alrededor para asegurarse que no hubiera nadie cerca. «Porque si hablas sin permiso te castigan». «¿Cómo te castigan?» «Depende, a veces te dejan sin comer, a veces te ponen a rezar de rodillas sobre piedritas, a veces…» Bajó más la voz. «Te mandan al sótano. El sótano, esa puerta con candado». «¿Qué hay en el sótano?», pregunté. Refugio se puso pálida. «No sé, nunca he bajado, pero las niñas que bajan salen diferentes. Salen asustadas, calladas. Una niña que se llamaba Esperanza bajó hace 3 meses y cuando subió ya no habló nunca más. Solo se quedaba mirando la pared, temblando. Sentí que el miedo me subía por la espalda como agua helada. «¿Qué crees que hay allá abajo?» «No sé, pero la Madre Superiora baja sola todas las noches, a las 10 en punto. Baja con una vela y se queda como 1 hora. Se escuchan ruidos raros, como llanto, o como rezos, no sé. ¿Por qué no se lo dicen a alguien?» Refugio me miró como si fuera tonta. «¿A quién? El padre Eustaquio viene una vez al mes a dar misa. Las otras monjas le tienen miedo a la Madre Superiora. Y nuestras familias nos mandaron aquí. No nos van a creer». En ese momento sonó una campana. «Es hora del almuerzo», dijo Refugio. «Ven. Y recuerda, comes en silencio, con los ojos en el plato. No mires a nadie, no hables con nadie». El comedor era un salón grande con mesas largas de madera. Todas las niñas se formaron en fila y fueron pasando a agarrar su plato. El almuerzo era un caldo aguado con unos pedacitos de verdura y una tortilla dura. Nos sentamos en las bancas y comimos en silencio absoluto. El único sonido era el de las cucharas pegando en los platos. Yo no tenía hambre. El miedo me había cerrado la garganta. Miraba a las otras niñas de reojo. Todas tenían la misma expresión. Caras tristes, ojos sin brillo, movimientos lentos como de zombis. ¿Qué les había pasado para estar así? La Madre Superiora comía en una mesa aparte, junto con las otras 3 monjas. Comían mejor que nosotras,
Vi que tenían carne en su caldo. De vez en cuando la Madre Superiora levantaba la vista y miraba a las niñas examinándonos. Después del almuerzo, tuvimos 15 minutos de recreo en el patio, pero no era recreo de verdad. Las niñas solo caminaban en círculos o se sentaban en las orillas sin hablar. Algunas rezaban el rosario, otras solo miraban al suelo. Me senté junto a Refugio en una banca de piedra. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté bajito. 2 años. ¿Y has visto a tu familia? Una vez, en Navidad del año pasado. Mis padres vinieron caminando desde Cholula. Se quedaron 1 hora y se fueron. ¿Por qué no les dijiste que te sacararan? Me miró con ojos llorosos. Les dije que estaba bien, que me gustaba aquí. Porque si digo la verdad, la Madre Superiora castiga a mi familia también. Puede hablar con el cura de mi pueblo, puede hacer que les cobren más renta, puede arruinarles la vida. Entendí entonces. Éramos prisioneras. Prisioneras de un lugar que se suponía que era santo. Esa tarde me pusieron a lavar ropa. Había montones y montones de sábanas, manteles, hábitos de las monjas. Me dieron un jabón de olor feo y me mandaron a talajar en una pila enorme. Mis manos se pusieron rojas, rasposas. El agua fría me helaba los dedos. Trabajé hasta que oscureció. A las 6 sonó la campana para la cena, más caldo aguado, otra tortilla dura. Después, el rosario en la capilla del convento, 1 hora de rodillas en el piso duro, rezando misterios que no entendía bien. A las 8 nos mandaron a dormir. Subí al dormitorio con las otras niñas. Cada una se fue a su catre en silencio. Nadie habló. Me acosté en mi catre duro, me tapé con la cobija delgadita y me puse a llorar bajito. Lloré por mi familia, por mi casa, por Atlixco. Lloré porque había descubierto que me habían engañado. Esto no era educación, esto era trabajo esclavo. Lloré porque tenía miedo, mucho miedo del sótano y de lo que fuera que la Madre Superiora guardaba allá abajo. A las 10 en punto escuché pasos en el corredor. Me levanté despacito y me asomé por la puerta entreabierta del dormitorio. Vi a la Madre Superiora caminando hacia las escaleras. Llevaba una vela prendida y en la otra mano traía las llaves. La seguí con los ojos hasta que desapareció bajando las escaleras. Esperé unos minutos y después, sin saber por qué, tal vez por curiosidad, tal vez porque necesitaba entender qué pasaba en este lugar terrible, me salí del dormitorio. Bajé las escaleras despacio, pisando al ladito para que no crujieran. Llegué al pasillo del primer piso. La puerta del sótano estaba abierta. Había una luz tenue viniendo de abajo. Me acerqué despacito, despacito, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar. Me asomé por la puerta. Había escaleras bajando a la oscuridad. La luz de la vela venía de muy abajo. Y entonces lo escuché. Llanto, llanto de mujer. Pero no era llanto normal. Era un llanto ahogado, como si viniera de muy lejos, o como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Y después escuché la voz de la Madre Superiora. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Perdóname? ¿A quién le hablaba? Me armé de valor y bajé el primer escalón, después otro, otro más. El olor a humedad era más fuerte aquí, y había otro olor, como a flores marchitas, como a muerte. Seguí bajando, pegada a la pared, casi sin respirar. Llegué hasta un punto donde podía ver el sótano. Era un cuarto pequeño con piso de tierra, paredes de piedra sudando humedad. Había una mesita con la vela prendida, y frente a la mesita, arrodillada, estaba la Madre Superiora. Pero no estaba sola. Frente a ella, en la pared, había algo que hizo que se me helara la sangre. Un ataúd de madera viejo, parado verticalmente contra la pared, y adentro,
Adentro había un esqueleto vestido con hábito de monja. La Madre Superiora lloraba frente al ataúd, con las manos juntas, rezando y pidiendo perdón. Hermana Catalina, perdóname. Perdóname por lo que hice. Perdóname por mi pecado terrible. En ese momento entendí. El secreto terrible del sótano no era algo que la Madre Superiora guardaba. Era alguien. Y ese alguien estaba muerto. Pero todavía no sabía la historia completa. Todavía no entendía qué pecado terrible cargaba la Madre Superiora, ni por qué tenía ese esqueleto escondido en el sótano. Y cuando lo descubrí meses después, entendí que el convento no era lugar de Dios, era lugar de penitencia, de castigo, de secretos enterrados. Pero eso lo voy a contar después, porque si sigo ahora, mi corazón no aguanta revivir todo de un jalón. Por ahora, solo necesitan saber que esa noche, parada en las escaleras del sótano, viendo a la Madre Superiora llorar frente a ese ataúd, entendí que había entrado a un lugar donde los muertos y los vivos compartían el mismo espacio. Y que yo, una niña de 11 años, tendría que sobrevivir en ese lugar hasta encontrar la manera de escapar. Me quedé paralizada en las escaleras, viendo esa escena terrible. La Madre Superiora seguía rezando, llorando, pidiendo perdón al esqueleto. No me atreví a moverme, no me atreví ni a respirar fuerte. Pero entonces pisé mal y una tabla crujió. La Madre Superiora volteó inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esos ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo, era terror, terror de que su secreto hubiera sido descubierto. Se levantó rápido y subió las escaleras corriendo. Me agarró del brazo con una fuerza tremenda. ¿Qué haces aquí?, siseó entre dientes. Yo no podía hablar. Me jaló escaleras arriba, cerró la puerta del sótano con llave y me arrastró a su oficina. Me aventó en la silla y se paró frente a mí, temblando. ¿Qué viste?, preguntó. Nada, mentí. ¡No me mientas!, gritó, y después, más bajito, como hablando consigo misma. No puede ser. Apenas llegas y ya. Se sentó en su escritorio y se tapó la cara con las manos. Y entonces pasó algo increíble. Empezó a llorar. La Madre Superiora, esa mujer dura y fría, lloraba como niña chiquita. Yo no sabía qué hacer. Me quedé sentada mirándola. Después de un rato levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Vas a guardar el secreto», dijo. «Si le dices a alguien, si le cuentas a las otras niñas, te va a pasar algo muy malo. ¿Entiendes?». Moví la cabeza. «Pero», continuó, y su voz cambió, se volvió más suave. «Si guardas el secreto, si no dices nada, te voy a tratar diferente. Te voy a dar mejor comida, menos trabajo. Te voy a enseñar a leer bien. ¿Está claro?». Entendí. Me estaba comprando el silencio. «Sí, Madre Superiora», dije bajito. «Vete a dormir y recuerda, ni una palabra». Salí de su oficina temblando. Subí al dormitorio y me metí a mi catre. Las otras niñas estaban dormidas. Me quedé despierta toda la noche, mirando al techo, pensando en el esqueleto del sótano, en la Madre Superiora llorando, en el secreto terrible. ¿Quién era la hermana Catalina? ¿Por qué la Madre Superiora pedía perdón? ¿Qué pecado terrible había cometido? No lo sabía todavía, pero iba a descubrirlo. Los siguientes meses en el convento fueron extraños. La Madre Superiora cumplió su palabra. Me trataba diferente que a las otras niñas. Me daba tareas más ligeras, me ponía porciones más grandes de comida, y 2 veces por semana me llamaba a su oficina para enseñarme a leer y escribir. Las otras niñas notaron el cambio. Refugio me preguntó un día, «¿Por qué te trata mejor?». No podía decirle. No sé, mentí, pero la culpa me comía por dentro.
Yo comía mejor mientras las otras pasaban hambre. Yo descansaba mientras ellas trabajaban hasta el cansancio. Y todo por un secreto que había descubierto por accidente. De noche, escuchaba a la Madre Superiora bajar al sótano a las 10 en punto, siempre a la misma hora, como reloj. Y siempre escuchaba su llanto ahogado, sus oraciones, sus peticiones de perdón. Una noche, después de 3 meses, decidí que necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué había pasado. Durante mis clases con la Madre Superiora, empecé a hacer preguntas, despacito, sin que se diera cuenta de qué estaba haciendo. Madre Superiora, pregunté un día, ¿usted siempre ha estado en este convento? No, respondió, llegué hace 15 años. ¿Y siempre ha sido Madre Superiora? No, antes era solo hermana. Me nombraron Madre Superiora hace 10 años. ¿Por qué? Me miró raro, porque la anterior Madre Superiora murió. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo murió? Fue un accidente, dijo rápido. No hablemos de eso. Pero yo ya tenía una pieza del rompecabezas. Empecé a investigar por mi cuenta. El convento tenía una biblioteca pequeña donde las monjas guardaban los libros religiosos. Me colaba ahí cuando nadie me veía y buscaba en los archivos viejos. Encontré un libro de registro del convento donde anotaban los eventos importantes. Busqué la fecha de hace 10 años y ahí estaba, escrito con letra bonita. 15 de agosto de 1944. La Madre Superiora Catalina del Sagrado Corazón falleció trágicamente al caer por las escaleras del sótano. Que Dios la tenga en su gloria. Catalina, el mismo nombre que la Madre Superiora repetía en el sótano, pero el registro decía accidente. ¿Por qué la Madre Superiora pedía perdón entonces? Seguí buscando, encontré cartas viejas, documentos, registros, y poco a poco, como armando un rompecabezas, fui descubriendo la verdad terrible. Resulta que la Madre Superiora actual, cuyo nombre era Sor Angustias, había sido la mano derecha de la Madre Catalina. Trabajaban juntas dirigiendo el convento, pero Sor Angustias quería más poder, quería ser la Madre Superiora. Encontré cartas que escribió en ese tiempo, cartas que nunca mandó, donde confesaba su ambición. ¿Cuándo va a morir la vieja? Ya me cansé de obedecer. Yo debería ser la Madre Superiora. Y entonces, una noche pasó algo. La Madre Catalina bajó al sótano, como hacía siempre, a rezar y hacer penitencia. Era su lugar privado, su lugar sagrado. Sor Angustias la siguió. No sé exactamente qué pasó. No estuve ahí, pero por las cartas y documentos que encontré, entendí que hubo una discusión. La Madre Catalina le dijo a Sor Angustias que nunca iba a ser Madre Superiora, que no tenía la humildad necesaria, y Sor Angustias, en un momento de rabia, de ambición ciega, empujó a la Madre Catalina por las escaleras. La Madre Catalina murió instantáneamente, el cuello roto. Y Sor Angustias, horrorizada por lo que había hecho, decidió esconder el crimen. Enterró a la Madre Catalina en el sótano, en secreto. Le dijo a las otras monjas que había sido un accidente. Como nadie había visto nada, le creyeron. Y así se volvió Madre Superiora. Pero la culpa la estaba matando, no podía vivir con lo que había hecho. Así que cada noche bajaba al sótano a pedirle perdón al cadáver. Construyó ese altar macabro, puso el cuerpo en el ataúd y pasó años llorando ahí abajo. El secreto terrible del sótano no era solo un esqueleto, era un asesinato. Un asesinato escondido por una mujer que decía servir a Dios, pero que había matado por ambición. Cuando terminé de armar la historia completa, me quedé sentada en la biblioteca temblando. ¿Qué iba a hacer con esta información? ¿A quién le iba a decir?
Si hablaba, ¿me creerían? Era solo una niña de 11 años contra una madre superiora respetada. Y además, la madre superiora sabía que yo sabía del sótano. Si empezaba a hablar, ¿qué me iba a hacer? Me quedé callada, meses más. Seguí aceptando su trato preferencial. Seguí aprendiendo a leer y escribir. Seguí guardando el secreto. Pero, por dentro, algo estaba cambiando en mí. Estaba entendiendo que el mundo no era como me lo habían pintado, que la gente de Dios no siempre era buena, que podían esconder cosas terribles detrás de hábitos santos. Y estaba entendiendo algo más importante, que yo tenía poder. El poder del conocimiento, el poder de saber la verdad. Una noche, casi un año después de haber llegado al convento, la Madre Superiora me llamó a su oficina. «Socorro», dijo, «has sido buena niña, has guardado el secreto y te lo agradezco». No respondí. «Pero necesito saber», continuó, «¿vas a guardar el secreto para siempre?» La miré a los ojos. Ya no le tenía miedo. Ya no era la niña asustada que había llegado de Atlixco. «Madre Superiora», dije, «¿puedo hacerle una pregunta? Dime, ¿por qué no la enterró como Dios manda? ¿Por qué la tiene ahí abajo como trofeo de su pecado?» Se quedó pálida. Porque necesito pedirle perdón todos los días. Pero Dios ya la perdonó si es que se arrepintió de verdad. ¿Por qué se castiga así? Se tapó la cara con las manos. Porque no puedo perdonarme a mí misma. Y ahí entendí la verdad completa. El secreto terrible del sótano no era solo el asesinato, era la penitencia eterna, era el castigo autoimpuesto, era vivir cada día cargando la culpa, negándose el perdón, condenándose a una vida de sufrimiento. La S del título no era solo secreto, era ser enorme. El peso enorme de ser alguien que no se perdona. El peso enorme de vivir con la culpa hasta morir. Madre Superiora, dije esa noche, usted me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó que Dios perdona todo, pero usted no se perdona. Lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. No puedo, susurró. Maté a una mujer santa. No merezco perdón. Entonces va a vivir muerta en vida como la Madre Catalina está muerta en el sótano, y todas las niñas aquí van a sufrir por su culpa. Levantó los ojos sorprendida. ¿Qué quieres decir? Que trata mal a las niñas porque se odia a sí misma, que las castiga porque se está castigando, que creó este lugar de sufrimiento porque usted sufre. Era verdad. Todo el ambiente del convento, la dureza, los castigos, la frialdad, todo venía de su propio dolor sin resolver. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Confesar, dije simple. Confesar su pecado, enterrar bien a la Madre Catalina, pedir perdón a Dios y perdonarse. ¿Y después? Me van a meter a la cárcel, me van a juzgar. Tal vez, pero va a estar libre, libre de la culpa, libre del sótano, libre del peso. Esa conversación cambió algo en la Madre Superiora. No de la noche a la mañana, no. Pero poco a poco empezó a tratarnos mejor a todas las niñas, empezó a sonreír a veces, empezó a dejar que jugáramos más tiempo en el recreo. Y una noche, 6 meses después, me llamó de nuevo. «Socorro», dijo, «voy a hacer lo que dijiste, voy a confesar». Y lo hizo. Llamó al obispo de Puebla. Le contó todo, el asesinato, el sótano, los años de culpa. Hubo escándalo, claro. Vinieron los policías, investigaron, sacaron el cuerpo de la Madre Catalina del sótano. Le hicieron un entierro cristiano en el panteón del convento. Sor Angustias fue arrestada, pero por ser monja y por el tiempo que había pasado, y porque se entregó voluntariamente, no la metieron a la cárcel. La mandaron a un convento de clausura donde pasaría el resto de su vida en oración y penitencia verdadera. El convento fue intervenido.
Llegó una nueva madre superiora, una mujer joven y amable que cambió todo. Realmente empezó a educarnos. Nos dio mejores clases, mejor comida, mejor trato. Yo me quedé ahí 3 años más. Aprendí a leer bien, a escribir bonito, a hacer cuentas. Aprendí oficios también: costura, cocina, cómo manejar una casa. Cuando cumplí 15 años salí del convento. Mis padres vinieron a buscarme. Casi no los reconocí. Se veían más viejos, más cansados. «Mija», dijo mi madre llorando, «perdónanos por haberte mandado ahí». «Ya está perdonado», dije, y gracias a eso aprendí a leer. Regresé a Atlixco, pero ya no era la misma niña, era diferente. Más fuerte, más lista, más capaz. Trabajé en el pueblo, primero como ayudante en una tienda, después como maestra de primaria. Sí, mijo, me volví maestra. La niña que soñaba con ser maestra logró su sueño. A los 22 años conocí a Manuel, un carpintero bueno que me respetaba. Nos casamos. Tuvimos 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Y a mis hijas las eduqué a todas. Todas terminaron la secundaria, 2 fueron a la preparatoria. Nunca las mandé a ningún convento, nunca las entregué a nadie. Sor Angustias murió hace 10 años en el convento de clausura. Dicen que murió en paz, que finalmente se había perdonado. Y yo, ahora a los 81 años, cuando pienso en esa época, entiendo algo importante. El secreto terrible del sótano no era solo de la Madre Superiora, era de todos nosotros. Todos cargamos secretos, todos cargamos culpas, todos tenemos sótanos oscuros donde guardamos cosas que no queremos que otros vean. Pero la diferencia entre vivir bien y vivir mal es simple: perdonarse, perdonar los errores, soltar la culpa, confesar los pecados y seguir adelante. La Madre Superiora pasó años castigándose, viviendo con un cadáver en el sótano, negándose el perdón. Y ese peso enorme no solo la destruyó a ella, destruyó también la vida de cientos de niñas que pasaron por ese convento. Cuando finalmente confesó, cuando finalmente enterró bien a la Madre Catalina, cuando finalmente se perdonó, pudo morir en paz. Y las niñas que vinieron después tuvieron una vida mejor. Yo cuento esta historia hoy porque quiero que entiendan algo. Todos tenemos derecho a perdonarnos. No importa qué tan grande sea el error, qué tan terrible el pecado. Dios perdona, y nosotros también debemos perdonarnos. Cargar la culpa para siempre no honra a nadie, no ayuda a nadie, solo crea más sufrimiento. Si están escuchando esta historia y están cargando su propio sótano, su propio secreto terrible, su propia culpa que no los deja vivir, escúchenme bien, confiesen, pidan perdón y después perdónense. La vida es muy corta para vivir como muertos en vida. Yo sobreviví al convento, sobreviví al descubrir el secreto terrible. Sobreviví porque aprendí a perdonar, no solo a la Madre Superiora, sino también a mis padres por haberme mandado ahí, y a mí misma por haber guardado el secreto tanto tiempo. Y esa es la lección que quiero dejar. El perdón nos libera. El perdón nos sana. El perdón nos permite vivir. Si yo pude, ustedes también pueden. No importen los secretos que carguen, no importa la culpa que tengan. Siempre hay manera de salir del sótano, siempre hay manera de enterrar bien a los muertos y seguir viviendo, siempre. Espero que les haya gustado esta historia, mis queridos. La historia de una niña que descubrió un secreto terrible y aprendió que el perdón es más poderoso que la culpa. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que está cargando su propio peso terrible y necesita escuchar este mensaje, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han cargado secretos pesados? ¿Han aprendido a perdonarse? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que estas historias llegan al corazón de ustedes.
Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos historias diferentes, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los llene de paz. Y recuerden, nunca es tarde para salir del sótano.